Bienvenidos a la última clase de Psicología de la Personalidad. En esta clase vamos a ver un poco cuál es el comportamiento saludable, ¿sí? No en sí mismo, sino asociado a factores relacionados a la personalidad. Eh, en el capítulo vamos a utilizar para esto el capítulo 15 de Bermúdez, ¿sí? Personalidad, proceso psicosocial y conducta de salud, donde vamos a intentar responder a la pregunta de por qué la gente continúa desarrollando conductas perjudiciales para su salud, incluso sabiendo que estas son de esta manera, ¿no? Eh, y por qué cuesta tanto a veces desarrollar comportamientos que puedan incrementar la calidad de vida de las personas. Para poder dar respuesta a esto, eh, vamos a analizar las principales aportes o aportaciones de dos líneas de investigación en la materia. Estas son la línea estructural, ¿sí? O centrada en la variable, y la línea procesual o centrada en el individuo. Vamos a ver que el acercamiento estructural está más del lado de la psicología de los rasgos, y por otro lado el acercamiento digamos, procesual es más ligado a el acercamiento, digamos, sociocognitivo afectivo, como las teorías que vimos anteriormente en la unidad 8. Asimismo, cuando hablamos de acercamiento estructural, vamos a decir que hay ciertas variables de personalidad que van a predisponer al desarrollo de conductas peligrosas o protectoras, que identificar estos comportamientos permitiría la evaluación de la vulnerabilidad del individuo, es decir, hacer un perfil de vulnerabilidad psicopatológica, ¿no? Y facilitar la identificación de variables sobre las que se debería puntualizar o trabajar más en una intervención psicoterapéutica. Estos estudios se han realizado en base a investigaciones de corte correlacional que buscan encontrar los niveles de asociación entre rasgos y conductas de riesgo o conductas promotoras de salud. Bien. El supuesto básico en este contexto, digamos, es que los rasgos que van a configurar la personalidad del individuo lo van a predisponer a desarrollar ciertas formas de conducta. Y dependiendo del caso, van a suponer un claro riesgo para la salud o van a actuar como factores protectores de la misma. Bien. Eh, en este sentido, por ejemplo, se han realizado investigaciones utilizando la teoría del Big Five, ¿no? De personalidad, que han mostrado que no hay necesariamente una característica propia asociada a la conducta de salud o a la conducta de, digamos, psicopatológica, sino más bien ciertos perfiles, llamados perfiles de riesgo, que tienen que ver con niveles elevados o bajos de algunos de los indicadores de los cinco grandes. Este es el caso, por ejemplo, de niveles elevados de neuroticismo, por ejemplo, y bajos niveles de tesón. Podría caracterizar a sujetos que, digamos, tienen mayores niveles de riesgo y de vulnerabilidad. En este ejemplo, por ejemplo, vemos que hay ciertas dimensiones, ¿sí? Que tienen que ver con la resiliencia, con conductas de salud, como bajos niveles de neuroticismo, altos niveles de tesón y extroversión, afabilidad, ¿sí? Y apertura mental. Hay sujetos que vamos a decir que pueden ser bien adaptados, que también caracterizados por bajo neuroticismo y alto tesón. Y hay sujetos que son más bien asertivos, que también, fíjense que se va a caracterizar por bajo neuroticismo y alto tesón, entre otras características. Sin embargo, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos acá tenemos en este cuadro dos variables, ¿no? El exceso de control, ¿sí? O sea, personas que están sobreadaptadas, que son muy propias de las personas altas en neuroticismo, ¿no? Y el perfil de bajo autocontrol, es decir, personas que no tienen la posibilidad de inhibir comportamentalmente sus impulsos emocionales y pensamientos. Entonces, las personas sobrecontroladas
van a tener un puntaje, como ya decíamos, alto en neuroticismo, bajo en extraversión, van a caracterizarse por niveles medios de afabilidad, tesón y apertura mental, y las personas con bajo autocontrol suelen tener bajo tesón, baja amabilidad y puntajes medios del resto de los indicadores. Ahora bien, de acuerdo con los criterios metodológicos, digamos, aceptados para poder afirmar que existen relaciones entre dimensiones de personalidad y criterio de salud, es necesaria una serie de requisitos, ¿no? Primero que buscar una asociación entre la personalidad y la conducta, entre la personalidad y los factores mediacionales, y entre el factor mediacional y el criterio de salud, eso como primer requisito. Y como segundo requisito, que una vez que los factores mediacionales estadísticamente estén controlados, desaparezca realmente el efecto, ¿sí?, existente al principio. Es decir, así podríamos decir nosotros que estamos ante un factor que realmente es importante para pensar conductas promotoras de la salud en psicología de la personalidad. Basado en estos estudios, digamos, en estos requisitos metodológicos, aparecen ciertos factores que van a considerarse como factores mediacionales, ¿no? Entre ellos, ¿sí?, vamos a mencionar el apoyo social, el tipo de estrategia de afrontamiento empleada, es decir, nosotros excede a este curso poder hablar de los tipos de estrategia de afrontamiento, pero brevemente podemos decir que hay algunas centradas en la tarea, otras centradas en el manejo de las emociones, algunas de acercamiento, aproximación, otras de evitación. Es decir, las estrategias que son más saludables por ahí van a tener que ver con afrontar el problema de forma adaptativa y afrontar las emociones de forma adaptativa también, relacionados a búsqueda de apoyo, relacionados a comportamientos, digamos, de expresión de las emociones de una forma controlada y adecuada. Eh, Sucesos vitales y cotidianos estresantes, es decir, situaciones de la vida actual, digamos, cuando hablamos de los trastornos adaptativos, ¿no? O sea, eventos que están sucediendo ahora, probablemente de carácter normativo o más bien no normativo, que están afectando la vida de esa persona. Creencia positiva hacia la salud, es decir, sentirse saludable o sentir que uno va a poder afrontar las situaciones que le van tocando. También ciertas creencias acerca de la relación entre conducta y salud, es decir, casi desde el nivel de conciencia más básico de qué es una conducta saludable a realmente como un análisis más introspectivo relacionado a las modificaciones por ahí eh, que mi comportamiento puede llegar a traer sobre mi salud. Entre estos también están los factores motivacionales y otros factores también que no vienen al caso mencionar ahora. Entonces, pasando a, digamos, esas serían como las teorías motivacionales. Las teorías motivacionales tienen un problema y es que muchas veces se quedan cortas para poder explicar eh, algunos procesos de comportamiento y sobre todo aquellos procesos de comportamiento eh, que son, digamos, más micro. Pero vamos a ir viendo estos dos grupos de teorías, ¿sí?, dentro de lo que es la aproximación socioafectiva, sociocognitiva afectiva, que son la motivacional, bien, donde vamos a ver que la conducta se va a intentar explicar en base a procesos de naturaleza motivacional, y el otro grupo de modelos que van a partir de un análisis secuencial, ¿sí?, y van a apelar a cierta dominancia, es decir, que hay procesos que son más importantes que otros o que comandan otros procesos, que suelen ser de carácter volitivo, es decir, voluntario y autorregulador, o sea, tendientes a regular el organismo. Vamos a ver cada uno de estos. Eh, la explicación motivacional, ¿sí?, plantea que
para emprender una nueva conducta o comportamiento o para modificar alguna conducta o comportamiento que ya existe, ¿sí? Las personas van a poner en marcha un conjunto de procesos que son de carácter cognitivo, emocional y motivacional, a partir de los que toma la decisión de emprender un determinado curso de acción. Bien, ahora bien, la puesta en marcha y mantenimiento de la conducta va a ser efecto directo de la intención formulada al respecto. Es decir, esta, digamos, esta forma de comportarse va a estar directamente mediada por la intención de la conducta, es decir, cuál era mi intención al comportarme como sujeto. Esencialmente, el proceso de tomar una decisión, ¿sí? Según estos modelos, va a estar condicionado por algunos factores. El primero de estos factores es el análisis y la evaluación de los posibles cursos de acción, por ejemplo, es decir, para dónde puede ir mi comportamiento, o el análisis y evaluación de las potenciales consecuencias asociadas a cada alternativa de conducta, es decir, qué es lo que voy a obtener si me comporto de tal o cual manera, también el análisis y la evaluación de la disponibilidad de recursos, ¿no? Para evitar tales consecuencias o lograr tales consecuencias, es decir, dispongo de lo necesario para lograr esto. Y por último, la última evaluación es la del balance coste-beneficio asociado a cada opción de conducta, ¿no? eh, Hay una evaluación más que suele ser, digamos, muy cultural dependiente, que es la de las influencias y presiones sociales en favor o en contra del curso de la acción. Es decir, eh, cómo es percibida, cómo va a ser percibida esa acción socialmente hablando y si es válido o no comportarse de esa forma en función de esto. Este factor suele tener más fuerza o menos fuerza dependiendo de algunas cuestiones personales, pero sobre todo creo yo que de algunas cuestiones evolutivas y socioculturales, ¿no? Otro de los puntos a tener en cuenta son los procesos emocionales, ¿sí? Que van a ser activados por cada alternativa potencial de conducta, es decir, estos procesos emocionales van a estar directamente ligados a la representación que yo voy a tener de la posibilidad de mi comportamiento. Es decir, yo pienso en un comportamiento, en lo que quiero lograr, y después me fijo eh, cómo me hace sentir las consecuencias imaginadas de un comportamiento u otro. También es importante mencionar la congruencia, ¿sí? Que existe entre cada alternativa de conducta, ¿sí? Y otras metas, valores o proyectos que la persona puede perseguir y mantener, ¿sí? De forma general, en un momento o a lo largo de toda la vida. Entonces, cuando yo elijo comportarme, hay ciertas formas de comportamiento que me son más apetentes que otras y que muchas veces están en línea con una construcción, digamos, ficticia que yo tengo de mí mismo, es decir, de quién soy yo. Entonces, como yo soy de tal manera, o tengo tales valores, o he sido culturado de tal forma, hay ciertas formas de comportarme que van a ser más apetentes, y como eso es una característica relativamente estable, muchas veces hay otras opciones que se nos cruzan por la cabeza, pero que no llegamos ni a terminar de pensarlas en sus posibles consecuencias porque no encajan directamente con ese grupo de construcciones, metas, valores, mandatos, etcétera, previos que tenemos. Las disposiciones, por último, las disposiciones de comportamiento, ¿sí? Que van a definir la estructura de personalidad, es decir, cuestiones ya más relacionadas a comportamientos que yo tengo más arraigados o menos arraigados por la ley del efecto y que son más consistentes, ¿sí? Y estables en mi forma de comportarme. Ahora bien, les decía anteriormente que los modelos motivacionales van a ser insuficientes para poder explicar tareas, sobre todo cuando la tarea es sencilla, ¿sí? Porque no hay mucha motivación ni mucho craneamiento de los comportamientos y sus posibles consecuencias en función de las diversas variables que hemos mencionado anteriormente, cuando un comportamiento es sencillo como ir a comprar el pan, ¿sí? Eh, Ahora bien, ¿qué van a tener en cuenta estas explicaciones secuenciales?
van a tener en cuenta la presencia de diferentes fases, ¿sí?, en el desarrollo de la conducta motivacional dirigida a una meta. Van a plantear la dominancia relativa de distintos procesos psicológicos en cada una de las fases, es decir, no dan lo mismo un proceso que otro. Habrá procesos más importantes y centrales o nucleares y procesos más periféricos o menos importantes. Y la presencia de diferencias individuales en función del estadio concreto del proceso de desarrollo, ¿no? Vamos a ver esto en un ejemplo, en uno de los modelos. Entonces, vamos a plantear que hay diferentes etapas en un comportamiento, ¿sí?, algunas de las cuales van anteriores a la motivación misma, ¿sí?, como es la etapa preintencional, otras que ya están relacionadas al acto volitivo, es decir, a las cuestiones de voluntariedad de una tarea que tiene que ver con la etapa intencional, otra que es la conducta propiamente ejecutada, ¿no?, la etapa conductual, y por último una etapa evaluativa donde se recoge la información, digamos, real o fantaseada de las consecuencias de la etapa conductual. Entonces, vamos a decir que un sujeto elegiría y decidiría qué objetivos a qué objetivos dirigir la conducta, planificaría esa conducta en mayor o menor medida, la llevaría a cabo, ¿sí?, y la mantendría, y valoraría el esfuerzo invertido en el desarrollo de la conducta y sus resultados obtenidos. Acá en este esquema brevemente podemos ver cuál es un modelo, digamos, de secuencial, ¿sí?, donde tenemos en este caso dos fases, la motivacional y la volitiva. La fase motivacional está en la etapa preintencional, ¿no? Que tiene que ver con procesos que suceden como muy rápidamente y dan lugar a la fase volitiva, que a su vez está dividida en una etapa intencional y en una etapa conductual. Es decir, la etapa intencional tiene que ver con la planificación del comportamiento y la etapa conductual con la aplicación propia, digamos, de los cambios que el comportamiento requiere en el medio. Finalmente, cuando hablamos de estas etapas, ¿sí?, vamos desde estas teorías a plantear la idea de que la etapa intencional va a requerir diferentes procesos psicológicos. Eh, el principal proceso psicológico va a tener que ver con la planificación de la conducta, que a su vez va a estar, digamos, va a implicar, por un lado, planificar la acción y por otro, planificar el afrontamiento. Es decir, no solo planifico qué voy a hacer, sino también planifico cómo voy a sobrellevar el peso de mi acción en función de la expectativa previa que tenga yo, que tiene que ver con las expectativas de autoeficacia y las expectativas de logro, eh, de cómo voy a afrontar, digamos, el desenlace de mi comportamiento. Y luego, en la etapa conductual propiamente dicha, vamos a tener, digamos, el desarrollo efectivo de la conducta, es decir, acá vamos a salir de nuestra cabeza y vamos a operar en el medio. Y acá el proceso psicológico implicado va a tener que ver, por un lado, con la percepción de la autoeficacia, es decir, cuánto de bien lo hice, cuánto de bien puedo hacerlo, ¿sí? Eh, y ahora, en este caso particular, la autoeficacia ya no va a ser en general, sino va a ser la autopercepción de la eficacia de mi afrontamiento y la autoeficacia de recuperación, ¿bien? Después de la conducta. Y por otro lado, las estrategias de control, es decir, cuáles son cuál es la idea, ¿sí?, la matriz que yo tengo de idea de control del medio, y si ese control es intrínseco o extrínseco, también es muy importante a la hora de planificar el comportamiento. Bueno, brevemente estos han sido algunos de los puntos principales del capítulo de Bermúdez sobre conducta y patrones de salud. Por favor, léanlo, prestenle atención y lean un poco las investigaciones que plantea, que son súper interesantes. Bueno, esta es la última clase grabada. Espero verlos pronto en el final. Chao, chao.